El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expuso este lunes, por primera vez, una lista precisa de 4 objetivos para la guerra en Irán, en una declaración realizada en la Casa Blanca. Irán intensificó su ofensiva en el Golfo Pérsico tras atacar la infraestructura energética y petrolera en Arabia Saudita, Omán, Bahrein y Kuwait. Teherán confirmó el ataque a la planta de Aramco en Ras Tanura y hundimiento de un petrolero en el Golfo de Omán. Rusia instó a un alto el fuego inmediato en Medio Oriente, en medio de una guerra en espiral tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y los ataques de represalia de Teherán en toda la región. La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo que regresará a Venezuela en pocas semanas, tras permanecer cerca de 3 meses en el exilio luego de salir del país en diciembre para viajar a Oslo, donde recibió el Premio Nobel de la Paz. El presidente estadounidense Donald Trump expuso el lunes por primera vez una lista precisa de 4 objetivos para la guerra en Irán, en una declaración realizada en la Casa Blanca. Nuestros objetivos están claros. Primero, estamos destruyendo las capacidades de producción de misiles de Irán, y ustedes ven que eso está ocurriendo prácticamente cada hora, así como su capacidad de producir misiles completamente nuevos, y la verdad es que hacen misiles bastante buenos. Segundo, estamos aniquilando su marina. Ya hemos dejado fuera de combate 10 barcos. Están en el fondo del mar. Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo nunca pueda obtener un arma nuclear. Nunca va a tener un arma nuclear. Trump fijó como cuarto objetivo que Estados Unidos garantizará que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras, en referencia a los grupos armados vinculados a Teherán en Oriente Medio, como el Hezbollah libanés o el Hamas palestino. Además, para justificar la operación militar lanzada el sábado, el mandatario estadounidense aseguró que había aprovechado la última y mejor oportunidad para atacar a Irán y dijo que Estados Unidos va por delante de lo previsto en la misión conjunta con Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de enviar tropas estadounidenses al terreno en Irán si fuera necesario, y dijo que no está influenciado por las encuestas que muestran desaprobación de los ataques. Además, en una entrevista con The New York Post, Trump aseguró que no le preocupaba que Irán usara el terrorismo para vengarse de Estados Unidos por el ataque del fin de semana. No me preocupa el despliegue de tropas sobre el terreno. Todos los presidentes dicen, no habrá tropas sobre el terreno. Yo no digo eso, declaró Trump. Digo, probablemente no las necesiten. O si fueran necesarias, sí. Aunque una encuesta de Reuters Ipsos realizada el fin de semana mostró que el 43% de los estadounidenses desaprueban los ataques contra Irán, Trump sugirió que no estaba preocupado y afirmó que tiene que hacer lo correcto. No creo que las encuestas sean malas. Ya sabes que las encuestas sean malas o no, creo que probablemente estén bien. Pero no es una cuestión de encuestas. No se puede permitir que Irán, una nación gobernada por locos, tenga un arma nuclear. Asimismo, en una entrevista con CNN, el presidente ratificó lo dicho por su secretario de guerra, Pete Hegseth, y aseguró que su intención es que la guerra en Irán sea de corta duración. No creo que se alargue demasiado. Siempre pensé que serían 4 semanas, y vamos un poco adelantado. Trump afirmó el lunes que el lanzamiento de la ofensiva militar contra Irán representaba la última y mejor oportunidad para desmantelar el programa nuclear de ese país y neutralizar las capacidades de Teherán. Desde la Casa Blanca, el mandatario justificó la operación Furia Épica como una medida extrema pero necesaria para eliminar lo que describió como las amenazas intolerables planteadas por un régimen enfermo y siniestro. Trump reiteró que el apoyo de las acciones bélicas se encuentra actualmente muy por delante de los plazos previstos por el Pentágono. El mandatario insistió en que la contundencia de los ataques iniciales había permitido desarticular puntos críticos de la defensa y el mando iraní en un tiempo récord, validando la estrategia de decapitación del liderazgo que ha marcado la campaña desde el pasado sábado. El secretario de Defensa y de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que su país se encuentra preparado ante la posibilidad de ataques dentro de su propio territorio por parte de células vinculadas a Irán, en medio de la creciente escalada militar entre Washington y Teherán.
Durante declaraciones recientes, el jefe del Pentágono señaló que las autoridades estadounidenses han reforzado sus medidas de seguridad interna ante el riesgo de represalias indirectas tras los bombardeos contra objetivos iraníes. Bueno, a través de las agencias, en plena coordinación, por supuesto, estamos atentos a cualquier potencialidad. Este es un régimen anterior, un régimen que buscaba exportar esa ideología e intentar sembrar el terror. Estamos preparados para eso. Ya hemos visto a ese tipo de personas antes y el pueblo estadounidense puede estar seguro de que lo estamos atentos. Y como seguimiento a la última pregunta, ayer hubo lo que parece ser un ataque terrorista en Austin. ¿Eso cambia la operación en absoluto? ¿Qué efecto tiene? Y no cambia la operación en absoluto. Y las autoridades están actuando exactamente como deberían. Si matan a estadounidenses, si amenazan a estadounidenses en cualquier lugar de la Tierra, los perseguiremos sin disculparse y sin dudarlo, y los mataremos. Hegseth explicó que, ante el actual conflicto, existen preocupaciones de la activación de redes o células durmientes asociadas a Irán o a grupos aliados que podrían intentar acciones en Estados Unidos o en países occidentales. Analistas de seguridad coinciden en que en escenarios de guerra abierta, Teherán podría recurrir a ese tipo de estructuras para responder de forma asimétrica, ampliando el conflicto más allá del Medio Oriente. En una conferencia realizada este lunes, Hegseth enfatizó, por otro lado, que el conflicto en Irán no será interminable como la guerra en Irak. Además, destacó que la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump contra Irán ha logrado un fuerte cambio del régimen en el país. Hegseth indicó que la operación Furia Épica, iniciada el sábado y saldada con la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, es más letal, más compleja y la más precisa de la historia. Hoy, en su desesperación, el enemigo ha sido desenmascarado. Misiles y drones iraníes caen indiscriminadamente sobre hoteles, aeropuertos y apartamentos y otros objetivos civiles por sus vecinos. Tácticas terroristas cobardes de un régimen que, por décadas, traficó cobardes tácticas terroristas. Resulta que el régimen que coreaba muerte a Estados Unidos y muerte a Israel, recibió la muerte de Estados Unidos y de Israel. En la misma rueda de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Kane, aseguró que las operaciones militares contra Irán llevarán algo de tiempo. Para alcanzar los objetivos, requerirán un trabajo penoso y esperan nuevas bajas entre sus tropas. Incertidumbre en Irán tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei en ataques de Estados Unidos e Israel lanzados el sábado. El líder supremo iraní guiaba con mano de hierro la República Islámica desde hace más de 3 décadas. Por el momento, el país está en manos de un triunvirato provisional a la espera de elegir al sucesor de Khamenei. Este Consejo de Liderazgo está compuesto por el presidente Masoud Pezeshkian, por el miembro del Consejo de Guardianes Alireza Arafi y por el jefe del Poder Judicial ultraconservador, Gholam Hossein Mohseni-Ejei. Este consejo, mediante reuniones periódicas y con la debida diligencia, cumplirá las responsabilidades que le han sido encomendadas. Asegura a todas nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra gran y noble nación que todos los poderes del Estado están a su servicio. Un nuevo líder supremo debe ser elegido por la llamada Asamblea de Expertos para un mandato de por vida. Esa asamblea está formada por 88 juristas que son elegidos por voto popular cada 8 años. Desde la Revolución Islámica de 1979, solo ha habido un cambio de líder supremo. En 1989, tras la muerte del líder revolucionario, el ayatolá Ruhollah Khomeini. Las autoridades han dicho que la decisión se tomará rápido, probablemente en los próximos 2 días. En teoría, el líder supremo está supervisado por el máximo órgano clerical, pero en la práctica tiene la última palabra sobre todas las políticas, tanto internas como internacionales, y es el comandante en jefe del país. Irán amplió este lunes su contraofensiva a la infraestructura energética regional, atacando con drones la refinería saudita de Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, y hundiendo un petrolero en el Golfo de Omán, en una escalada que disparó los precios del crudo hasta un 13% y sacudió los mercados globales. Las defensas sauditas derribaron los drones de Ras Tanura cerca de la ciudad de Dammam
en el este de Arabia Saudita, pero la instalación, con capacidad superior al 500.000 de barriles diarios, fue cerrada temporalmente como precaución, según informó la televisión estatal. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita emitió un comunicado en el que condena y rechaza energéticamente los ataques perpetrados por Irán contra varias naciones del Golfo y de la región. La declaración recarga la gravedad de las agresiones iraníes, señalando violaciones a la soberanía de países como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait y Jordania, además de la propia Arabia Saudita. El impacto en los mercados fue inmediato. Las grandes petroleras Shell, BP y Total Energies ganaban más de un 5% cada una en las bolsas europeas, siguiendo con los precios del petróleo, que aumentaron hasta un 13% después de que la navegación en el crucial estrecho de Hormuz se viera interrumpida por los ataques de represalia iraníes. En tanto, el precio del barril del crudo ha subido alrededor de un 10% en algunos mercados tras conocerse el cierre de la refinería, pero ya se estima que pueden subir un 20% más si la situación se mantiene y el estrecho se cierra. Los ataques a la infraestructura energética se producen en el tercer día de una ofensiva que comenzó el sábado con el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Desde entonces, Irán ha lanzado misiles contra Israel y varios estados árabes aliados de Washington, incluyendo Kuwait, donde el humo negro se elevó desde el interior del complejo de la embajada estadounidense. Rusia instó a un alto el fuego inmediato en Medio Oriente en medio de una guerra en espiral tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y los ataques de represalia de Teherán en toda la región. El Kremlin, a través de su ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, aseguró que le preocupa que la campaña militar, a la que describió como una agresión de Estados Unidos e Israel, se esté expandiendo en toda la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores sugirió que el conflicto no se trata solo de un cambio de régimen, sino también de un intento por provocar el colapso de la normalización de las relaciones entre Teherán y sus vecinos árabes. La declaración pidió un alto el fuego inmediato y condenó el ataque a una escuela de niñas en la ciudad iraní de Minab, que resultó con la muerte de varias niñas. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró este lunes que Moscú está en contacto permanente con las autoridades iraníes tras el ataque por parte de Estados Unidos e Israel contra el país persa. Rusia mantiene el compromiso con la solución político-diplomática, incluso después del ataque de Estados Unidos a Irán, dijo Peskov. Además, en un comunicado, Rusia aseguró que condena de forma firme y constante la práctica de los asesinatos políticos y de la caza de dirigentes de los estados soberanos. Rusia condena de forma firme y constante la práctica de los asesinatos políticos y de la caza de los dirigentes de estados soberanos, que contradice con los principios básicos de las relaciones interestatales civilizadas y viola gravemente el derecho internacional. En tanto, según reportaron autoridades rusas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló por separado este lunes con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. En dichas conversaciones, el presidente ruso habría asegurado que Moscú ha trabajado para promover la solución pacífica al programa nuclear iraní y para encontrar compromisos mutuamente aceptables. También agradeció a los Emiratos Árabes Unidos por apoyar a los ciudadanos rusos en ese país. El Kremlin dijo que Putin y el emir de Qatar expresaron su preocupación por la expansión del conflicto en la participación de terceros países y expresaron su esperanza de una rápida desescalada de las hostilidades. Rusia ha asegurado que la muerte del líder supremo de Irán, de varios miembros de su familia y de altos cargos militares en Irán, como consecuencia de los ataques con misiles y bombas de Estados Unidos e Israel, fue recibida por Moscú con indignación y con profundo pesar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que prevé operaciones militares durante las próximas 4 semanas contra Irán, después de ataques llevados a cabo junto al ejército israelí, que diezmaron la capacidad de defensa de la República Islámica al destruir el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán. Trump afirmó que hablará con los líderes iraníes, pero no precisó cuándo ni con quiénes, y afirmó que 48 altos mandos de la República Islámica han sido abatidos. Además del líder supremo, Ali Khamenei, murieron el jefe de los Guardianes de la Revolución, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor.
Hemos alcanzado cientos de objetivos en Irán, incluyendo instalaciones de la Guardia Revolucionaria y sistemas de defensa aérea iraníes. Justo ahora se anunció que hundimos 9 buques, además de sus instalaciones navales, en cuestión de minutos. El ex líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, ha muerto. Ese hombre miserable y vil tenía las manos manchadas con sangre de cientos e incluso miles. Y el mando militar norteamericano para Oriente Medio negó que el portaaviones USS Abraham Lincoln hubiera sido alcanzado con misiles como reivindicó Teherán. Estados Unidos lamentó la muerte de 3 de sus militares. Oramos por la recuperación completa de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos. Y lamentablemente es probable que haya más. El primer ministro de Israel anunció por su lado la movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán y la aviación intensificará sus operaciones en Teherán. Nuestras fuerzas están ahora atacando el corazón de Teherán con un poder intenso y esto solo se intensificará en los próximos días. En Israel, al menos 9 personas murieron y más de una decena siguen desaparecidas en Bet Shemesh tras el derrumbe de un edificio por el impacto directo de un misil iraní. El sábado, una mujer murió en Tel Aviv. Los disparos de misiles iraníes continuaron el domingo y en Jerusalén sonaron las sirenas. Socorristas reportaron varios heridos. En Teherán, la televisión estatal afirmó haber sido blanco de bombardeos y varios medios reportaron un bombardeo al hospital Gandhi. El ejército israelí afirmó haber asestado un duro golpe a los centros de mando y control de Irán el domingo. Además, Teherán ha lanzado ataques contra varios vecinos del Golfo, en particular aquellos que albergan bases estadounidenses. La OTAN hizo saber que está ajustando sus fuerzas en Europa para contrarrestar posibles amenazas de misiles balísticos o drones que pudieran venir de Oriente Medio. Y los dirigentes de Alemania, Francia y Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para cuidar sus intereses y los de sus aliados en el Golfo. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió que Oriente Medio tiene mucho que perder en caso de una guerra prolongada e instó a Irán a abstenerse de lanzar ataques indiscriminados en represalia por los bombardeos de Estados Unidos y de Israel. La guerra en Oriente Medio, desencadenada por ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, se extendió el lunes con un nuevo frente en Líbano. Israel lanzó el lunes una ola de ataques contra el movimiento islamista libanés Hezbollah, después de que ese grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra territorio israelí. Hezbollah abrió fuego, decidió lanzar una campaña y pagará un alto precio por eso. El gobierno de Líbano, que no quiere ver al país arrastrado al conflicto, prohibió las actividades militares de Hezbollah y le ordenó que entregue las armas. Las autoridades libanesas dieron cuenta de al menos una treintena de muertos en los ataques. Y en el sur del país, numerosas familias escapaban de la región. Llevamos 7 horas atrapados en la carretera. En este país solo vivimos para el sufrimiento, el agotamiento y las penurias. El ejército israelí también dijo que estaba llevando a cabo un ataque de envergadura en el corazón de la capital de Irán en el tercer día de hostilidades. La Media Luna Roja iraní elevó a más de 550 el número de muertos contabilizados desde el inicio de la guerra. La República Islámica contraatacó desde el sábado, tomando como blanco Israel y las bases militares de Estados Unidos en numerosos países de la región. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico iraní, anunciaron el lunes haber atacado 500 objetivos estadounidenses e israelíes. En Chipre, una base aérea británica fue alcanzada por un dron iraní y 2 fueron interceptados sin alcanzar su objetivo, lo que provocó evacuaciones en el sur de la isla mediterránea. El ataque tuvo lugar tras la decisión de Londres de autorizar a Washington a usar sus complejos militares contra Irán. Las explosiones sacuden además desde el sábado ciudades como Doha, Abu Dhabi y Dubái, donde han alcanzado también infraestructuras civiles como edificios de viviendas y hoteles, además de refinerías, puertos, aeropuertos y petroleros.
En Kuwait, una columna de humo se elevaba el lunes sobre la embajada de Estados Unidos y 3 aviones caza norteamericanos fueron derribados sin daños humanos por un error de las defensas antiaéreas kuwaitíes. La guerra ha provocado el caos aéreo en la región con cientos de vuelos cancelados y dejó el estrecho de Hormuz, estratégico para el comercio de petróleo, prácticamente paralizado. Las monarquías del Golfo amenazaron con represalias y el gobierno de Donald Trump prometió mantener el rumbo, al tiempo que no descartó el despliegue de tropas en el terreno. Ya estamos muy por delante de nuestras proyecciones de tiempo, pero sea cual sea el plazo está bien. Cuanto sea necesario lo haremos, y lo hemos dicho desde el principio, calculamos entre 4 y 5 semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso. Por su parte, Ali Larijani, poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, se mostró desafiante y prometió que Irán se defenderá sin importar los costos y hará que los enemigos lamenten su error de cálculo. La tensión por el conflicto en Medio Oriente llegó hasta Ecuador, donde varias personas asaltaron un centro cultural iraní en la capital. Los agresores llegaron el sábado en una caravana de vehículos y usaron palos, piedras y gas lacrimógeno para romper las ventanas del centro y agredir a quienes estaban en el interior. Las personas del centro se encontraban orando en medio de la celebración musulmana del Ramadán. Destruyeron los objetos que estaban a la entrada, las puertas también las destruyeron, tanto las del garage como las de la entrada. Usaron gas lacrimógeno, gas pimienta, rociaron de licor los espacios, ¿sí? Hicieron amenazas de muerte incluso. La policía informó que una persona resultó herida y se registraron daños en las instalaciones. La agresión tuvo lugar en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que prometió venganza y lanzó a su vez una ola de ataques en el Golfo. Un hombre mató a 2 personas e hirió a otras 14 en un tiroteo la madrugada del domingo en Austin, la capital del estado estadounidense de Texas. La policía indicó que el hombre abrió fuego primero con una pistola desde su coche contra los clientes de un bar en el centro de Austin. Luego estacionó el vehículo, salió con un rifle y empezó a disparar contra quienes pasaban por el lugar. La policía respondió rápidamente y abatió al tirador. Obviamente todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicios relacionados con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo. La organización Site Intelligence Group identificó al tirador como Ndiaga Diagne, ciudadano estadounidense de origen senegalés. Añadió que Diagne había expresado sentimientos a favor del régimen iraní y odio hacia el liderazgo israelí y estadounidense en Facebook desde 2017 y que había publicado una foto suya sosteniendo lo que parece ser un rifle de asalto. El tiroteo tuvo lugar en medio de un incremento de las medidas de seguridad en muchas ciudades estadounidenses, tras el inicio el sábado de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que murió el líder supremo del país, Ali Khamenei, junto con otros altos funcionarios. Se cumple un mes del asedio petrolero de Estados Unidos a Cuba, mientras la isla vive una crisis humanitaria en medio de la incertidumbre, señales políticas contradictorias y un rumor creciente de contactos bilaterales en la sombra. La parálisis afecta a todos los sectores. Las gasolineras están desabastecidas. La minera canadiense Sherritt, la principal inversión extranjera en la isla, detuvo sus operaciones de extracción de níquel y cobalto por la falta de combustible. Los hospitales no tienen medicinas y suspendieron operaciones y tratamientos básicos. Las grandes hoteleras cerraron sus instalaciones. Tampoco hay transporte público.
Las universidades y oficinas públicas están trabajando de manera remota como en tiempos de la pandemia. Los precios de los alimentos disparados y el ejército llamado a recoger montañas de basura de las calles. La ONU alertó del riesgo de crisis humanitaria en la isla porque el bloqueo está empujando al país al borde del colapso. Y según la firma cubana de servicios empresariales Auge, un 78% de las pequeñas y medianas empresas privadas cubanas reporta caídas en sus ventas. México, Canadá, Chile y España son algunos de los países que han enviado ayuda humanitaria a la isla, mientras de forma paralela Estados Unidos tomó un par de medidas que abrieron una vía para la entrada de combustible, pero en pequeñas cantidades y solo para el sector privado, lo que alivia pero no soluciona la crisis. Las últimas semanas también han estado marcadas por información de medios estadounidenses sobre supuestos contactos entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Raúl Guillermo Rodríguez, un nieto del expresidente cubano Raúl Castro. Aunque se habla de contactos más que de negociaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mencionado en varias ocasiones sobre negociaciones con las autoridades de la isla, pese a que el gobierno cubano no ha confirmado en ningún momento estos contactos. Organizaciones y líderes políticos y sociales. La líder opositora María Corina Machado anunció el domingo que volverá a Venezuela en pocas semanas. Machado lleva 3 meses en el exilio tras escapar en diciembre hacia Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Ahora el país está gobernado por Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense. Tenemos una agenda, una hoja de ruta que cumplir. En primer lugar, fortalecer la unión de los venezolanos, que comenzó con las primarias y que avanzó con los comandos y los comanditos, con organizaciones políticas y sociales para lograr la gran victoria del 28 de julio. Machado lideró la campaña de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, que terminaron con la polémica reelección de Maduro y denuncias de fraude por parte de la oposición. La ola represiva posterior a las elecciones la obligó a permanecer en la clandestinidad por más de un año, hasta que escapó en diciembre pasado. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible. Tras recibir el Nobel, Machado permaneció en Estados Unidos durante la mayor parte de su exilio, donde se reunió con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, congresistas, senadores, cancilleres de distintos países y líderes empresariales. Trump, que afirma estar a cargo de Venezuela, dijo tras una reunión en la que Machado le entregó su premio Nobel que le gustaría involucrarla de alguna manera en el gobierno venezolano, pero también ha expresado su satisfacción con la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Las fuerzas militares y la policía de Colombia, en coordinación con autoridades de Ecuador, lanzaron una ofensiva conjunta contra el narcotráfico y el crimen transnacional en la frontera común. La denominada Operación Binacional Espejo busca golpear a los grupos armados ilegales que se financian con economías ilícitas como el contrabando, la minería ilegal y la extorsión. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, explicó que se priorizaron 5 zonas estratégicas, una marítima y 4 terrestres, con presencia permanente de uniformados de ambos países. Más de 20.000 efectivos colombianos fueron desplegados en los departamentos de Nariño y Putumayo, donde operan disidencias de las FARC y otras estructuras vinculadas al tráfico de cocaína. En los últimos 3 días, las autoridades destruyeron al menos 46 laboratorios de drogas, incluido uno intervenido por Comandos Jungla en el municipio de Ricaurte. La operación se produce en medio de tensiones comerciales entre ambos países tras la imposición de aranceles por parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en una frontera de 586 kilómetros, una zona estratégica para el narcotráfico, desde donde se utilizan corredores hacia el Océano Pacífico. En el marco del inicio del curso legislativo en Argentina, el presidente del país, Javier Milei, anunció que continuará con las reformas, a la vez que defendió su alianza con Estados Unidos y no desaprovechó para cargar contra la oposición. En sus casi 2 horas de discurso, el mandatario reveló que cada ministerio del gobierno tiene preparados 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que cada mes del año se presentarán iniciativas al Congreso, llegando así a un total de 90 reformas,
De esta manera defendió su idea. Algunos dirán que 90 paquetes de reformas estructurales en un año es excesivo, dictatorial o lo que fuere. Frente a esto yo quiero señalar lo siguiente: nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder. No es ni nunca será un vamos por todo. Asimismo, Milei ratificó su alianza estratégica con Estados Unidos, la cual asegura que se realiza dentro del marco de un nuevo orden mundial que se viene configurando. Afirma que según la forma en que Argentina se inserte en él, se definirá el destino del país. Todo esto requiere una alianza estratégica duradera, y eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos de Norteamérica. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y de objetivos estratégicos entre dos países y de toda la región. Es lo que nos permitió renegociar con el Fondo Monetario Internacional, salvar una crisis cambiaria, incrementar nuestro comercio exterior e impulsar la ola de inversión extranjera más importante de nuestra historia. Cabe decir que cada que pudo, el presidente aprovechó este acto oficial para insultar y tornarse agresivo e irónico contra los legisladores de la oposición. ¡Vamos, sigan mintiendo! ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! ¡Por eso tienen a su líder presa! ¡Y va a seguir presa! En ningún momento, Milei se refirió a la liberación en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 y que fue la noticia más importante de las últimas horas en Argentina. Tuvo lugar en Perú el primer evento en Latinoamérica de carreras de chicas caballo, una particular competencia que se inspira en la serie de anime japonesa Uma Musume Pretty Derby. El hipódromo de Lima fue el escenario en el que cerca de 400 participantes recrearon las carreras de las Uma Musume, como se les dice en japonés a las chicas caballo, quienes encarnan a equinos célebres de la hípica de ese país asiático con la apariencia de mujeres jóvenes. Unos 5.000 asistentes no quisieron perderse de este espectáculo, en el que mujeres y hombres cosplayers corrieron a toda velocidad por la pista en la que habitualmente lo hacen los equinos de verdad. La streamer Chris Arakaki, conocida como Crisis Jack, fue una de las participantes. Primera vez que estoy en un hipódromo. Es la primera vez que existe una carrera de Umas aquí en Perú. Sí. Así que emocionadas, nerviosas. Espero que también la hagan otra vez. Ajá, nos vemos el otro año. Por su parte, Miquel Flores, gerente general del Hockey Club, se mostró sorprendido por la gran acogida que tuvo este encuentro, no solo entre la comunidad otaku, sino entre el público en general. No, claro, definitivamente, he estado viendo algunas carreras y me parece que el entusiasmo de los chicos es lo más contagiante que hay. Definitivamente es muy divertido poder ver cómo un chico le dice, mamá, voy a competir, entonces realmente es muy interesante, tiene mucha motivación que se contagia a todo el resto de nosotros, ¿no? Flores recordó que para celebrar sus 80 años, el hipódromo acogerá en abril el Derby Latinoamericano, reconocido por ser el evento de carreras de caballos más importante de la región. Desde muy temprano, los fanáticos de la cantante colombiana Shakira en Ciudad de México llegaron hasta el céntrico Zócalo para cumplir el sueño de vivir un concierto gratuito de una de las máximas estrellas del pop en el mundo. Era imposible disimular las ansias de ver al artista que por segunda vez se presentaba en el mismo escenario, luego de que convocó a 210.000 personas en el año 2007. Otra vez salió una canción, la de Latinas, la de Latinas, Latinas. Esa quiero que cante. Que es mi ídola, es una gran mujer y gracias a ella las mujeres facturamos y nos empoderamos. ¡Que viva Shakira en Latinoamérica! Esta vez, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que 400.000 espectadores colmaron la Plaza de la Constitución para registrar un nuevo récord en el lugar. Shakira despertó la euforia entre los asistentes cuando apareció en tarima y empezó a cantar sus primeras letras. Las de La Intuición, Estoy aquí, Inevitable y Te Felicito fueron algunos de sus temas más aclamados. Mientras tanto, la artista declaró su agradecimiento al público por llenar de nuevo el Zócalo y cerrar así la gira por México de su tour Las Mujeres Ya No Lloran. Este es un sueño, qué poético ver este lugar tan lleno de ustedes.
acampando desde temprano. Tan solo en México, Shakira agotó 13 fechas de conciertos con escenario lleno y unos 800,000 boletos vendidos, según la empresa organizadora. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el príncipe heredero de Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, encabezaron en Quito la firma de un acuerdo comercial y varios memorandos de cooperación entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos. La ceremonia se realizó en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano. Según Noboa, la alianza estratégica busca impulsar la inversión, la energía, la innovación y el desarrollo productivo, además de fortalecer la seguridad y la transparencia institucional. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld detalló que se suscribieron un acuerdo comercial, un memorando para incrementar capacidades en seguridad y otro instrumento de cooperación en materia de transparencia. El acuerdo, cuyas negociaciones concluyeron tras la visita oficial de Noboa a Emiratos a inicios de febrero, permitirá que el 98% de los productos ecuatorianos negociados acceda al mercado emiratí en condiciones preferenciales, con un 75% de ellos libre de aranceles de forma inmediata. Más de 4.000 productos estarán cubiertos por el tratado y el gobierno prevé que las exportaciones hacia ese destino alcancen hasta $1.000 millones anuales para 2030.